¿no? Pero Marco Aurelio es una obra, ¿no? Es una sola obra. Estos, sin embargo, estos tres tienen muchas obras, ¿no? Y entonces, pues ahí está la diferencia un poco, ¿no? Me gustaría ahora preguntarte por la diferencia entre una cultura basada en la tradición oral y una cultura basada en la palabra escrita. La palabra escrita, ¿no? Porque Plutarco pertenece más a la primera que a la segunda, y de ahí... La cultura oral, tío. Sí, exacto. Y de ahí que esté plenamente justificado que el tema de la escucha sea tan importante, ¿no? sea tan importante para él, ¿no? Pero hay dos cosas que dices que me gustaría que desarrollaras. Una es una cosa que yo no conocía, esta curiosidad filológica. Al parecer en griego la palabra es la misma para... o sea, los griegos utilizaban incluso la palabra, o sea, relacionada con la audición para leer, ¿no? Escuchaban libros. Bueno, es que, claro, digamos, los discípulos, por ejemplo, se llaman los que escuchan, ¿no? Cosa que todavía se conservaba en el cristianismo. Si veis en la Biblia, precisamente se dice... los que tengan oídos para escuchar, que escuchen, ¿no? Y lo están diciendo todo el rato, porque efectivamente todos se escuchaban, incluso escuchaban los libros. Cuando hablamos, hay que aclarar aquí una cosa, precisamente el ensayo de Plutarco es sobre escuchar a los oradores, escuchar las conferencias, escuchar a los filósofos, no es escuchar a los demás en general, no en las conversaciones. Mi ensayo sí que trata un poco de la escucha de las conversaciones, hablar con los demás, escucharlos, etc., ¿no? Y el de Plutarco no es, precisamente si pensáis en la palabra inglesa lectures, ¿no? Lecturas, ¿no? Precisamente, pues ellos han conservado eso de que un libro también era una escucha. Incluso creo que cito un pasaje, a lo mejor no lo cito, no estoy seguro, de un momento en un diálogo de Platón donde dicen que pasó por allí, no sé si era Protágoras, y decía que entonces se fueron a escuchar el libro de Protágoras, porque él lo leyó, no era Protágoras, a lo mejor no sé cuál era, pero con Heródoto también, entonces las historias, claro, así, sí, entonces decían, voy a escuchar el libro que lo va a leer el propio autor. Entonces el propio autor lo leía. Sabéis que la lectura en voz alta es muy curioso, porque hay gente que se extrañaba de que, por ejemplo, Aristóteles, otro era San Agustín, se extrañaban de que leían sin leer en voz alta. Normalmente se leía en voz alta, y leer para ti era una cosa que no se hacía. Entonces tú cuando tenías un libro, y se movían los labios. Sí. Pues de pronto veían a San Agustín o veían a Aristóteles que leían sin mover los labios. Era una cosa muy curiosa, porque también, si no me equivoco, me corrige si me equivoco, Paloma, en el griego no había puntos, no había comas, todo esto, entonces era muy complicado. Como no lo leyes así, intentases entender dónde acababa la frase y dónde había un cambio, pues era realmente muy complicado, ¿no? Y entonces supongo que diciéndolo en voz alta pues era más fácil enterarse de hasta dónde quería llegar el autor, ¿no? Y bueno, la cultura, ese paso de la cultura oral, fijaos, hay una cosa muy curiosa que tienes. Plutarco escribió muchísimo. Por un lado está la cultura oral, pero está la cultura escrita tremenda, no conservamos todo, y lo que conservamos es muchísimo, ¿no? Platón, que curiosamente también escribió, su maestro Sócrates no escribió, por ejemplo, ¿no? Y Platón, que sí que escribió, ¿sabéis esa frase famosa que dice verba volant scripta manent, ¿no? Es decir, la palabra hablada vuela y lo escrito permanece, ¿no? Lo escrito se queda ahí y tal. Esto en principio muchas veces se interpreta como que la escritura es una cosa que sigue ahí, que permanece, que la tenemos, que podemos recurrir a ella, etc. Pero por ejemplo Platón lo considera malo eso. Considera que la palabra hablada vuela, está viva, y la palabra escrita está muerta. No cambia, siempre será la misma. Sin embargo, la oral es así, ¿no? Y tenemos esa paradoja, ¿no? Hay una, sobre el paso de la cultura oral a la cultura escrita. Seguramente La Musa aprende a escribir, de Eric Havelock, que es un libro fantástico sobre esto, pero más interesante todavía, si os interesa este tema de ese paso de lo oral a lo escrito, es Prefacio a Platón, también de Havelock. Es mejor todavía en este aspecto que La Musa aprende a escribir. Claro, La Musa aprende a escribir es interesante, ¿no? Porque dices, claro, ¿qué pasaba con los poetas a los que las musas les inspiraban y les ayudaban en su memoria a recordar las cosas, etcétera, oralmente, cuando de pronto las cosas ya se escriben, ¿no? Y las tienes ahí? Hay muchas cosas. Te voy a decir una cosa curiosa, solamente una. No. Es la palabra escrita, claro, por un lado tiene esto de que está muerta, de que ya está ahí, que no cambia, todo lo demás, pero claro, cuando llegó la cultura escrita,
de pronto tú podías comprobar si algo que te habían dicho, realmente lo habían dicho o no lo habían dicho. Por ejemplo, un sacerdote, un profeta, dice, yo dije que esto iba a pasar y que se iban a matar a este otro. Y dices, vamos a verlo. Y entonces vas ahí y dices, no lo dijiste, aquí está escrito y no dijiste eso. Claro, fijaos el cambio ese que es importante de decir, yo recuerdo que alguien dijo, yo dije no sé qué, y de pronto lo puedes comprobar, ¿no? Eso es un cambio importante. Pero hay otros cambios, y tú haces un apunte que me ha llamado mucho la atención y yo nunca había reparado en eso, y es que en la cultura oral es más difícil transmitir dogmas. ¿No? Claro, que, da la sensación, ¿no? Claro, que es, si tú quieres fijar dogmáticamente una creencia, te conviene ponerla por escrito. Entonces, en ese sentido, el libro es mejor vehículo de dogmatismo que la palabra dicha. En principio sí, precisamente tenemos las 3 religiones del libro, ¿no? Que precisamente se llaman del libro, porque son los musulmanes, el islam, el judaísmo y el cristianismo, y las 3 son del libro. Digamos que los musulmanes tienen los 3 libros, ¿no? Los cristianos tenemos 2 libros, los judíos tienen un libro, ¿no? Pero tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán. Y claro, eso ya es una palabra escrita, sabes que en el Corán todavía es mucho más estricto que en el judaísmo y que en el cristianismo, mucho más, y que no se puede cambiar ni una palabra, ¿no? Y que tiene que ser siempre escrito lo mismo exactamente y no puede variar nunca, etcétera, ¿no? Y después tenemos los textos sagrados de los Vedas, por ejemplo, también, que han influido en todo el hinduismo, etc., ¿no? Y sí, a través de libros es más fácil establecer dogmas, ¿no? Los griegos, yo diría que no lo hicieron a pesar de que escribían, ¿no? Digamos que su dogma era Homero, ¿no? Y bueno, con Homero pues tampoco puedes hacer una religión así con preceptos que prohíban una cosa a la otra. Para ellos Homero era todo, era la maravilla, la Ilíada y la Odisea, y con eso pues es más difícil fabricar una cosa represiva con este asunto, ¿no? Y ahora ya cambiando a una oposición que es distinta pero está relacionada, ¿no? La oposición que también desarrollas, para mí insuficientemente, porque es un tema muy interesante, me habría gustado... pero tampoco quería comerme a Plutarco y no, este libro lo tendrías que haber firmado tú y luego poner con una cosita de Plutarco que dice... un anexo, sí, exactamente, sí.